tenebris ad lucem vocote. Release me. Spiritum tuum expello. Never. Si me permites, voy a contarte la historia de un amarre despiadado y sin corazón que no solo destruyó a una familia, sino que al día de hoy hace que una persona viva llena de venganza. Sara nos mandó una historia. Sara está viviendo actualmente un conflicto familiar muy difícil, sumamente complejo y profundamente oscuro. Resulta que Sara hace 2 años vivió una pérdida muy difícil. Su papá pasó a mejor vida. El señor Chevo, el señor Eusebio, papá Chevo como le decía Sara, era una persona que era muy linda. No era un tipo tan inteligente, no era un tipo que se destacara por tener los mejores comentarios. De hecho, Sara lo conocía como una persona muy silenciosa. Una persona que por más que le echaba ganas, nunca conseguía un buen empleo. Y bueno, desde que Sara tiene vida, al día de hoy ya tiene 20 años, pero desde que Sara tiene vida, todo depende de su mamá. Bueno, de su mamá y de una herencia muy buena que recibió por medio de los abuelos del señor Chevo. Pero hay una situación. El señor Chevo, a pesar de no ser la persona más inteligente, ni tener los mejores diálogos, ni ser el tipo como con grandes éxitos de la familia, con los mayores éxitos, a pesar de todo eso, era un sujeto con un corazón enorme. Y con Sara tenía una relación muy profunda, muy bonita. Siempre estaba él para ella. Y ella, en el momento en el que papá partió, hijo, papá Chevo le ha hecho una falta tremenda. Sara es una chica muy independiente. Papá Chevo nunca pudo sacar las cosas adelante, así es que Sara desde pequeña, desde que tenía 14 años, comenzó a trabajar, primero en tienditas locales y poco a poco ha ido escalando. Ahorita a sus 18 años aún no termina la carrera y ya tiene un muy buen puesto en una empresa. Y ella ya de hecho vive aparte de su familia. Vive aparte desde hace cerca de 2 meses. 2 meses, tomando en cuenta el momento en el que me llegó esta historia. Resulta que a los pocos meses, ya llegando casi al año de la pérdida de su papá, ocurrió un evento, no se pudiera decir aterrador, pero sí extraño, que vivió ella y que sabe que al día de hoy su papá la protege. Pero te voy a contar. Ella, a raíz de la pérdida de su papá, empieza a sentir una gran necesidad de estar acompañada. Ese es un problema enorme. Para las personas que necesitan estar acompañadas, que no saben estar solos, en muchas ocasiones pueden ser víctimas de depredadores, de personas que están buscando a alguien que los necesite. Y entonces comienzan a hacerse ahí un espacio y empiezan a forzar la situación. Y la otra persona, ya que está vulnerable, digamos que se aprovechan fácilmente de ella. Se lo venden como amor, como romanticismo, como protección, pero finalmente es dependencia y termina siendo unas formas de violencia, pero te lo estoy diciendo porque lamentablemente Sara cayó en una relación de abusos. Ella estaba necesitada, su papá ya no estaba ahí y ella era bastante independiente, aún vivía con mamá, pero extrañamente desde que falleció papá Chevo, mamá estaba más ausente. Era como si estuviera viviendo un duelo, pero al mismo tiempo como si estuviera muy enojada y como si tuviera mucha vergüenza. Perdió mucha relación con Sara y extrañamente su mamá empezó a ser como su vida aparte. Sara necesitaba estar con alguien y ahí es donde apareció un sujetillo, un tipejo que se aprovechó de las circunstancias. Rápidamente empezó a estar con Sara, ya tenían en menos de 2-3 meses una relación formal y a partir de ahí una serie de abusos. Todo el tiempo le estaba quitando parte de las ganancias de Sara. Era un sujeto vividor, le gustaba vivir de lujos, de cositas que ella le diera, y el sujeto no hacía un solo esfuerzo. No todo era en lo económico. Todo el tiempo la trataba de tonta, de inútil, que lo necesitaba, que nadie fuera de él la iba a aceptar, que era una persona tan mensa y como tan poco agradable a la vista, y que era una persona tan nefasta y tan loca, que nadie la iba a aceptar nunca, que tenía una suerte tremenda de estar con él. Un sujeto horrible. Un día, estando en su casa, te vuelvo a decir que en este contexto, la mamá de Sara, la señora Clarita, no estaba presente, estaba viviendo una situación muy difícil que para Sara no la entendía, solo no la veía ahí. Un día estando en la casa de su mamá, solo está ella y su novio, y estando en una discusión en la que Sara ya pierde los estribos y dice que ya no voy a dejar que abuses de mí, el sujeto se le va encima,
la agarra de las muñecas, la estruja y la cachetea. Y le dice, te prohíbo que me vuelvas a hablar así. Sara nunca lo va a olvidar, porque se juró que jamás iba a permitir que otra persona volviera a tratarla así. No importaba qué estuviera pasando, nadie le iba a poner un dedo encima. Y en ese momento, después de que le metió la cachetada, este sujeto quiere otra vez como retomar la compostura, le dice en la cara, dice, no me vuelvas a hacer que te trate así, ve lo que me haces hacerte, y se va directamente al baño como para asearse. Había quedado despeinado, la camisa media desabotonada, se veía como si él hubiera sido parte del zafarrancho. En lugar de preocuparse por ella y por lo que le había hecho, pedir una disculpa, reaccionar y reflexionar, no. Lo que le importaba era su imagen. Le importaba cómo estaba ahí despeinado, con la camisa desabotonada, desalineado. Todavía voltea con Sara cuando va camino al baño y dice, ve cómo me dejaste. Y se mete al baño. Sara, en ese momento, está tan enojada que empieza a llorar de puro coraje y frustración. Dice, ay, papache, ojalá que estuvieras aquí. No pasaron ni 2 minutos. El sujeto pega un grito en el cielo, sale corriendo del baño, se va de la casa y Sara no vuelve a saber de él. El tipo no le manda mensajitos, no le está buscando, no nada. Después ella se va a enterar, 1 o 2 semanas después, que este sujeto vivió algo aterrador allí en su casa en ese momento. Decía él que estaba en el baño cuando se estaba alineando la camisa y entonces abrió la llave del agua, metió las manos en el agua, comenzó a limpiarse la cara y cuando abrió los ojos, justo aquí detrás de él estaba el señor Eusebio. Un sujeto que en vida nunca había visto, pero que sí lo conocía porque Sara le había presentado las fotos de su papá que había fallecido recientemente. Lo reconoció al instante. Lo peor fue que cuando iba a voltear a verlo, sintió nada más un par de manos que lo agarraron aquí, no las vio, las sintió y dice que lo apretaron con una fuerza tan fuerte pero tan tremenda y que nada más escuchó en su cabeza, vete. El sujeto, como cobarde, se fue de la casa, porque era un absoluto cobarde, se va de ese lugar y a partir de ahí no quiere tener contacto con ella. Sabe que ese fantasma que estaba ahí, si vuelve a ir con Sara, se le puede volver a aparecer y no es de ese tipo de personas. No es el tipo de personas que enfrentaría a nada por alguien más. Entonces, a raíz de que Sara conoce eso, está muy contenta. Está muy contenta. Sabe que papá Chevo la protege, como te dije. Lo tiene claro, papá Chevo me protege. Papá Eusebio está ahí. Y entonces, a raíz de esta situación, ella se pone muy reflexiva. Papá se fue. Yo me siento muy sola. Voy con mamá, ¿por qué nos estamos alejando tanto? Y entonces busca a mamá Clarita. Pasan 1, 2, 3 o 4 días, tal vez una semana. Y llega a hablar con ella y le dice, mamá Clarita, quiero hablar con usted. Y la señora le dice, no tengo tiempo, si quieres otro día. No, mamá Clarita, es algo bien importante. Y la señora Clarita le vuelve a decir, a ver, Sarita, es que ando muy ocupada. Le dice, mamá, necesito que me escuche. Y la señora Clarita entendió que era algo en serio. Le dice, ¿qué pasó? Papá Chevo me está defendiendo, mamá. Papá Chevo me está defendiendo. Y yo creo que es un mensaje de él para decirnos que no nos separemos. Donde dijo eso, la mamá se puso pálida. Y dice, ¿por qué dices eso? Dice, porque ya ves con el tipo ese que estaba saliendo. Y le dice, ¿estaba saliendo con alguien? Dice, ay, mamá, es que tú has estado en otro planeta desde que se fue papá. Pero, mamá, estaba saliendo con un muchacho, me golpeó. Y la mamá le dice, ¿cómo que te golpeó? Sí, mamá, me golpeó y le pedí a papá Chevo que me protegiera. Y nada más se ve donde la mamá se lleva las manos a la boca y le hace una cara como, no hubieras hecho eso. Y dice, y en ese mismo ratito, este tipo se fue de la casa, ya no lo he vuelto a ver y me enteré que se le había aparecido papá Chevo ahí en el baño. Y le dice, ay, Sarita, ¿qué hiciste? A partir de ahí, mamá Clarita comienza a sentirse mal. Empieza a reportarse enferma al trabajo. Estando en la casa se le ve muy nerviosa. Llega un momento en el que el color de la piel es diferente. Se ve un poco más pálida, se ve más apagada. ¿Qué es lo que le está pasando a mamá Clarita? Sara no lo sabe. Hasta que en un día llega Sara del trabajo
venía con un ramo de flores. Quería darle una sorpresa a su mamá, darle un trato bonito. Cuando llega y abre la puerta, la mamá está con los nervios tan de punta que comienza a gritar y empieza a decir: ¡Vete, vete! ¡Ya, por favor, perdóname! Y Sarita con el ramo, te la puedes imaginar, nada más viéndola así. ¿Y ahora qué mosca te picó? ¿Qué te pasa? Y la mamá: ¡Ay! ¡Ay, Dios, Sarita! ¡Ay, Dios, Sarita! No puede ser. Creía que eras tu papá. Y Sarita: mamá, papá ya no está, mamá. Dice: no, Sarita, sí está tu papá, sí está. Mamá, no me digas eso, mamá, necesitas ayuda profesional. No seas tonta, mija, necesito confesarte algo. Dice: mamá, dime que estás bien, si no ahorita mismo conmigo te llevo a un hospital, te tratamos. Y le dice: escúchame, niña tonta, te necesito confesar algo y es en serio. Y la mamá se ve toda nerviosa, toda alterada, y Sarita le dice: sí, pero primero tranquilízate, te ves mal, parece que estás a punto de perder la cabeza. Y le dice: sí, Sarita, es que sí estoy a punto de perder la cabeza, pero no por lo que tú crees, no por lo que tú crees. Y le dice: mamá, cállate ya la boca, por favor, tómate algo, un tecito, relájate tantito, vámonos tantito de la casa, y si quieres ahí me cuentas. La señora Clarita acepta irse con Sara, pero hay todo un tema extraño. Cuando se están yendo para allá, la señora Clarita se va tapando los ojos así, poniéndose las manos a los lados, lo más cerquita de los párpados, como no, para no ver la periferia, y no quiere ver ningún cristal. Y eso se da cuenta a Sarita en el momento en el que se sube a la camioneta, porque cuando se sube a la camioneta y está enfrente de los vidrios de, ya sabes, la puerta del copiloto, la señora se tapa los ojos con el antebrazo, busca a tientas la jaladera de la puerta, abre la puerta, se mete y va con los ojos tapados y baja su vidrio, el del retrovisor, para que no se pueda ver hacia atrás. Y le dice: mamá, me estás preocupando un montón. No vamos a ir a un café, vamos a ir al hospital. Y le dice: escúchame, no voy a abrir los ojos, pero te necesito contar algo. Y entonces ahí va Sarita en su camioneta. Una camioneta ya de un modelo anterior que va haciendo ruido y medio, pero mínimo tiene aire acondicionado, pueden subir los vidrios, prende el aire acondicionado, y en ese ambiente cerrado extraño, Sarita va casi rezando, pensando en rutas para llegar al hospital sin que mamá se dé cuenta, y su mamá le dice: Sarita, te necesito confesar que le hice algo muy malo a tu papá. Y Sarita nada más voltea y se le queda viendo, como que ¿qué estoy a punto de escuchar? Y le dice: mamá, no me vayas a sacar con algún cuento raro. Dice: necesitas escuchar esto, hija. Necesitas escuchar esto, porque yo creía que no iba a pasar nada, pero ya le hablaste a tu papá, y ahora me está visitando muy seguido. Y dice: mamá, vamos al hospital, mamá. Dice: escucha, mi hijita, lo que te voy a decir es algo que tal vez no me vas a entender, pero necesitas saberlo. Le hice algo muy malo a tu papá. Y la señora Sarita le cuenta esto que estoy a punto de decirte. Resulta que el señor Chevo no siempre fue así. Digamos que intelectualmente no tan agraciado. Digamos que tampoco era el tipo tan silencioso que Sarita conoció desde pequeña. Ni era el tipo con tan mala suerte y, digamos, tan bajo desempeño como para no conseguir un buen trabajo. No era así. Don Chevo era el segundo hijo de una familia de personas muy pudientes y era un sujeto muy inteligente. Era tan inteligente que ya se había amasado una pequeña fortuna sin necesidad del patrimonio familiar de sus padres y ya tenía un par de negocios corriendo por ahí. Él tenía en sus negocios, digamos, una carpintería y una cuestión relacionada con herrajes y cosas que tienen que ver como con soldadores. Él tenía estos talleres y le estaba yendo muy bien en la ciudad. Era un visionario, tenía muy buen gusto, conocía de eso y tenía gente trabajando para él. Y aparte tenía una esposa hermosa y 2 hijos. Era un sujeto que la vida le sonría tremendamente, sumamente inteligente, que tenía siempre como muy buenos puntos de vista, muy analista, muy abierto. Una persona que todos querían. El problema es que tenía una secretaria como muy ambiciosa y envidiosa. Una secretaria que la vida no le había sonreído nada.
y poco a poco fue buscando seducir al señor Chevo. Primero, por, digamos, formas y alternativas bastante humanas. Ciertos tipos de ropa, ciertos detallitos, formas de hablarle, insinuaciones muy indirectas, mucha coquetería, intentar siempre tener un trato muy cercano con él, tratarlo con demasiada amabilidad, estar muy atenta cuando había un problema en casa. Ella era el ángel que lo rescataba. Pero don Chevo no caía. Don Chevo era un tipo de principios. Lamentablemente esta secretaria, ella quería buena fortuna, quería estar con Chevo, pero quería principalmente el dinero. Entonces, empezó a buscar otras artes y empezó a buscar brujos. Y como ella tendía a darle detallitos a don Chevo, dulcecitos, comidita de repente, postres y tés para tranquilizarlo, para relajarse, empezó a ponerle ciertas cositas al té. Hasta que eventualmente, don Chevo, de forma extraña, se veía muy obsesionado con ella, al punto en el que dejó de estar presente en el negocio y solo estaba presente para su secretaria. Esta secretaria se llamaba Clarita, y Clarita se encargó de destruir ese matrimonio, de amarrar a Chevo. Lo que ella no sabía es que esto tenía consecuencias. Chevo intelectualmente se apagó. Empezó a ser como un zombi. Su esposa luchó por cielo, mar y tierra hasta que los papás de Chevo entendieron lo que estaba pasando. Protegieron a su ex esposa porque ya no podían estar juntos. Chevo quería mover el divorcio y la trataba horriblemente. Sus 2 hijos los trataba con mucho desprecio. Y entendieron ellos que tenía que ver con algo que había hecho esta mujer. Y a esta mujer y a Chevo, para que no se volvieran a acercar a ellos, les dejaron una muy buena cantidad de dinero, bajo contrato, que nunca se volvieran a acercar a nadie de la familia o perderían todo. El problema es que a partir de ahí, Clarita, el dinero que le llegó mal habido, es dinero que lo quemó rápidamente. Una casa muy pequeña y los demás estilos de vida que no le correspondían, y a partir de ahí, trabajar. Y con el dinero que le habían dejado, con lo poco que dejó, empezar a administrarse para ir gastando de poquito en poquito. Por eso desde muy pequeña, Sarita había tenido que trabajar, pero no conocía que estos eran los motivos detrás de eso. Cuando su mamá le iba contando esto en la camioneta, Sarita se desencajó. Brincó de la tristeza a la ira, de la ira a la incredulidad y de la incredulidad al asco. La señora que todo el tiempo había tratado con una mano tan dura a su padre, era una persona que en algún momento, en ese instante, ella sentía que no merecía su respeto. Entonces Sarita quería parar la camioneta, quería que se bajara ahí, no quería volver a saber nada de ella, pero lo que hizo fue regresar a la casa. Y cuando iba de regreso a la casa, su mamá, ya en medio del sollozo, en medio de llanto, le decía que ella se sentía muy culpable, que ella todo el tiempo buscó alguna forma de romper el amarre. Y Sarita le dijo, sí, pero lo quería romper por el dinero, ¿verdad? Ya te estoy conociendo. Y ella dijo, sí, es que tu papá ya no aportaba nada y era muy difícil mantener a un zángano. Y entonces Sarita la veía con un coraje y le dice, ¿y ahorita por qué me estás confesando todo esto? Dice, porque necesito que me ayudes. Desde que lo invocaste, viene aquí y me está buscando, se sienta conmigo en la cama, lo veo en el espejo. Yo no estoy feliz, yo ya no quiero que esté aquí, yo ya no quiero saber nada de él. El problema que vive ahorita Sarita es que no sabe qué hacer. Después de que tuvieron esa plática, es posible que haya habido un tercer acompañante en esa camioneta, porque Sarita cuenta que a partir de ese día, la señora Clarita, su mamá, se levanta todos los días con moretones, tiene sueños en los que está gritando. Se ha enterado que prácticamente su vida es una pesadilla, pero Sarita no quiere saber ya nada de ella. No quiere ayudarla, ya no quiere hacerle más daño a su papá, pero no sabe si su papá está bien o está mal, o si esa cosa que está lastimando a su mamá es o no el espíritu de su papá. Ella desea con todo el corazón que esa historia que le dijo su mamá sean puras mentiras, un cuento chino, pero sabe en lo más profundo de su corazón que es verdad y no sabe qué hacer al respecto. ¿Y tú? ¿Qué harías en los zapatos de Sarita? Flor
me envió una de las historias más extrañas que me han llegado a este canal. Y cuando te digo más extraña, realmente, si tienes escuchando este canal desde el inicio, dime si algo se compara con esto. Flor tiene una abuelita que es todo un personaje, la señora Esperancita. La señora Esperancita al día de hoy tiene alrededor de 76, 77 años, pero es una persona que tiene mucha movilidad, es muy inteligente mentalmente, pero está al día y está fresquísima. Y es una persona que de toda la vida es de armas tomar. Ella era como la jefa de su familia, era la que ponía el orden, y tuvo alrededor de 5 hijos, o sea, la mamá de Flor y 4 hermanos más o menos. Hombres, mujeres, no sé exactamente en qué proporciones. Pero ahí te va. Flor me cuenta que la abuela Esperancita, desde muy pequeña, era como muy insistente en un par de temas. Que tuvieran mucha fe en Dios, que siempre fueran muy honestos y que se alejaran por completo de todas esas cosas de brujerías, magias y cosas diabólicas. Y Flor cuenta que de cuando en cuando la abuela Esperancita le contaba a ella y a los otros nietos la historia de la bruja falsa. Cuenta que hace mucho tiempo en un lugar muy lejano vivió una bruja falsa, una mujer que se puso el nombre de Gema, y que esta mujer, que era muy pobre pero era muy inteligente, comenzó a darse cuenta que la gente del pueblo en el que vivía no eran personas tan inteligentes, que iban buscando soluciones con chamanes y con brujas, y cuando ella vio cómo trabajaban, decidió que ella también podía hacer eso. Es entonces cuando adopta el nombre de Gema y empieza a ofrecer los servicios de ver el futuro, adivinación y enamoramiento. Empieza a hablar acerca de la buena fortuna y simplemente esta mujer lo que hacía era una combinación de cosas. Una parte de sentido común, simple lógica. Otra parte, bastante labor de convencimiento. Y otra muy buena parte, se sabía todos los chismes del pueblo. Entonces la gente no entendía cómo tenía esa información. Pero era porque esta Gema estaba en todo menos en misa. Gema se empieza a dar cuenta que en estas adivinaciones, lectura de cartas, lecturas de la mano y todo eso, le iba bien, pero se quiere aventurar algo más. Quiere que le vaya mejor, y cuando te digo que le vaya bien, me refiero única y exclusivamente a economía. Quiere que le caiga más dinero. Y es entonces cuando se aventura a empezar a hacer trabajos para las personas. Y es muy extraño, pero esta bruja falsa, se dio cuenta que había algo en lo que especialmente era talentosa: hablar de desdichas. Si las personas venían pidiéndole algún tipo de trabajo donde alguien saliera afectado, la bruja falsa empezaba a hacer todo un teatro. Compraba un poco de pólvora, compraba colores y empezaba a hacer fuegos artificiales dentro de su hogar, con lo cual corrían muchos riesgos, pero ella hacía parecer que no. Y entonces, después de sus actos teatrales, convencía a las personas que algo malo le iba a pasar a esa persona a la que le estaban dedicando esos malos deseos. Y eventualmente pasaba. Ella se iba bajo el principio en el que siempre la vida da vueltas, y si esta persona a la que le están deseando mal es alguien malo, pues eventualmente las cosas le van a salir mal. Y entonces nunca terminaba diciéndoles ni cuándo ni cómo, solo en un futuro no tan lejano, en menos de 2 años, en los siguientes 7 meses, y daba tiempos tan prolongados, y les decía que les prestaran atención, que en algún momento iban a ver que ellos ya no iban a estar bien. Y entonces, como cualquier persona, todos tenemos nuestros momentos, y esta bruja falsa se basaba en eso, para empezar a desear el futuro negativo, para empezar a hacer este tipo de trabajos. Y de repente, fue muy extraño. Pero empezó a correrse el rumor que la bruja Gema era una bruja muy poderosa, que era una bruja que lograba hacer daño a las personas, pero daño real. Y es que, dentro de todos los trabajos, hubo uno muy específico que le pidieron. Por esas fechas en las que la bruja falsa trabajaba en este pueblo, hubo un certamen de belleza, la reina de la primavera. Y la chica que lo ganó estaba próxima a casarse. Una pretendiente del tipo que estaba detrás de la nueva reina de la primavera fue con la bruja Gema y le dijo
que no le importaba si no se quedaba con este muchacho, pero quería que esta chica perdiera toda su belleza y todo su encanto. Y la bruja Gema, haciendo uso de toda su arte teatral y de toda su labor de convencimiento, le dijo lo siguiente: en menos de un año y antes de que se case, perderá toda su belleza. Y es muy extraño, pero un mes después, la casa de esa chica se incendió. Pobre muchacha estaba dentro. Ella terminó con quemaduras en todo el cuerpo, rostro, espalda, todas partes, de segundo y tercer grado. Muy apenas la libró. Siguió viva, pero había cambiado mucho su físico y lamentablemente por el pueblo, la cultura, la forma de pensar. Y tal vez este sujeto que no la valoraba o que no supo afrontar la situación, la boda no se concluyó. Cuando la bruja Gema se enteró de esto, ahora su labor ya no nada más era la lógica o el sentido común, convencer a las personas y arte teatral. No. Aparte de los chismes, ahora iba a correr rumores y empezó a decirles a las personas que tuvieran cuidado con ella, que no era bueno que se metieran con ella. Ya vieron lo que le pasó a la reina de belleza. Ella fue la que se encargó de que perdiera todo su encanto. Y todo en menos de un mes. Y la bruja Gema comenzó a hacer muchos de estos trabajos y fue muy extraño. Porque la bruja Gema llegó un momento en el que se la creyó. Ella, que vio al principio solo cómo trabajaban los brujos y los imitó, y ella no se sentía capaz de ningún poder, después se daba cuenta que predicciones muy rebuscadas le venían a la mente, y eran cosas muy aventuradas, porque en cualquier momento eso le podía romper la fama, y se cumplían, y empezó a llenarse de personas. Ya no eran semanas las que tenía llenas sus agendas, eran meses, y llegó a acumular una cantidad de fortuna tremenda. Esta mujer tenía una casa muy grande, justo en la parte de arriba de una colinita, pero no era la única casa, había varias alrededor. Después de que a varias personas las mandó directo al hospital, según los hechizos que hacía, después de que muchos hizo que dejaran de tener el empleo que estaban a punto de obtener, después de hacer que muchas parejas rompieran, no era de sorprenderse que un día llegó una turba de personas con machetes, picos, y estaban en la madrugada fuera de la casa de la bruja Gema y comenzaron a aventar piedras a las ventanas, rompieron las puertas y se metieron buscándola. Y ella no estaba ahí. Era como si los hubiera leído, era como si tuviera el poder para poderse anticipar a cualquier ataque, y las personas se fueron de esa casa con miedo. No la encontraban en ninguna parte. Pero es que la bruja Gema no tenía mucha magia, tenía mucho intelecto. Ella era dueña de su casa y de la casa de al lado, y en secreto había puesto a construir a personas que no eran de la ciudad un túnel que conectaba las dos casas y había ocultado perfectamente bien la entrada a ese túnel. Cuando ella vio que se venían acercando las personas y se conglomeraron todos afuera de la casa, ya tenía una ruta de escape. Ni siquiera ocupó llegar a la otra casa, se quedó en medio del túnel segura de que no la iban a encontrar. Y así fue, no la encontraron. Pero ya no era tonta, no podía regresar a su casa. Simplemente llamó un equipo de mudanza. El equipo de mudanza era un equipo muy, muy caro, pero es que la bruja Gema ya había acumulado una fortuna tremenda. Y ahí, enfrente de estos pequeños espías que aún estaban afuera de la casa, no en cantidades ya tan grandes como esa turba de esa noche, sino cantidades más pequeñas, ahí en medio de ellos, ella los vigilaba desde la otra casa en una forma en la que no la lograba reconocer. Se había teñido el pelo, ahora se vestía como una anciana y no sabían quién era esta persona, no la ubicaban y no les llamaba la atención, solo querían a la bruja. Ya la casa la habían destruido, le habían despojado de mil y un cosas, pero ahí no tenía su fortuna Gema. Gema la tenía en la otra casa, en la que llamó la mudanza. Y entonces, cuando sacaron ese colchón tan pesado, porque estaba lleno de fajos de dinero, y cuando bajaron ese mueble tan pesado, porque la bruja Gema iba acostada arriba de ese silloncito, viendo a la turba a través de las sábanas, sabía que todo iba a estar bien. Se mudó casi medio país adelante, y su vida empezó a avanzar. Se volvió a cambiar de nombre, y empezó a hablar acerca de una herencia que había recibido de unos tíos que fallecieron en el extranjero, y así fue avanzando. Estudió algo, un par de cositas,
tuvo un par de negocios, era buena para la cocina y se empezó a hacer una vida. Es entonces cuando dicen que esta mujer desapareció y que ya nunca quiso hacer nada de las artes mágicas, que era una mujer que vivía arrepentida porque sabía que la magia negra era mala y causaba mucha destrucción, inclusive para aquel que lo utilizaba. Flor, la chica que me manda la historia, dice que la historia le encantaba. La historia de la bruja Gema era algo que le fascinaba, era algo encantador, pero que sabía que era un cuento con moraleja, que era la forma en la que su abuela le explicaba que no era la magia real y que no creyera en esas cosas y que aparte la gente que lo hacía era malo. Todas las personas que usaban magia era mala y cosas así, o sea, creencias muy de su abuelita, pero su abuelita era muy incisiva. Nada de magia, nada de brujerías, nada de cosas diabólicas, nada de eso. Aquí viene una situación. Esa historia de vez en cuando la contaba. Cada vez que había un nuevo miembro y ya tenía uso de razón, su abuela iba a contar la historia. Flor lo escuchaba una y otra vez, se sabía cada detalle. Probablemente era una de las pocas nietas que sabían toda la historia de detalle y la podían repetir. Pero pasó algo muy raro, ya muy cercano a la fecha del día de hoy. Estando ahí en la casa de su abuela, un día le tocan la puerta. Cuando abre la puerta se lleva un susto. No estaba preparado para esto. Flor me dice, yo no soy la persona más sensible del mundo, pero tampoco soy una persona descortés. Pero me llevé un susto porque veo a una persona que me está dando la espalda y entonces me asomo, le digo, sí, diga, y cuando se voltea es una persona con todo el rostro quemado y me asusté muchísimo. Y le digo, discúlpeme, ¿qué pasó? ¿Qué necesita? Vengo a buscar a Gema para que me lea mi fortuna. Y Flor se quedó extrañada y le dice, aquí no vive ninguna Gema. Sí, es una señora ya mayor, es una señora que lee la fortuna. Dígale que vengo de San Lázaro. Y entonces Flor entra, cierra la puerta y se acuerda de un detalle que ya no tenía tan fresco. La bruja de la historia, el pueblito en el que vivió, es San Lázaro. Y entonces Flor dice, ¿qué está pasando aquí? Y empieza a buscar adentro de la casa. Abuela, te están buscando, abuela, está bien raro. Hay una persona que está preguntando por una señora mayor, yo creo que eres tú, pero dice que está buscando a la bruja Gema y está grite y grite en la casa hasta que se asoma con esta mujer y ahora esta mujer va acompañada de dos tipos y le dice, discúlpeme, no la encuentro, no sé dónde está, se me hace que se fue desde hace rato. ¿Quiere que le deje algún recado? No, no le digas nada, yo la vuelvo a venir a buscar. Y cerró la puerta. Cuando Flor se da la vuelta y llega a la sala, doña Esperancita está sentada en un sillón y le dice, ay, mijita. Y ella le dice, ¿qué pasó, abuelita? Nada, mijita, espérame aquí. Se sube a su recámara, hace una llamada telefónica, regresa y le dice, bueno, mijita, te pido por favor que te vayas. Le dice, pero estas personas, tú nada más cierra la puerta y si los llegas a ver, diles que no me has visto, es todo. No me has visto, no sabes cuándo voy a volver. 2 horas después, está llegando un camión de mudanza. Y la señora, nadie la vio salir de ahí. Simplemente se llevaron muchas cosas de la casa. Dice Flor que ella sospecha ya profundamente de su abuela. Porque ya van 4 ocasiones que se topa a esta mujer del rostro quemado y esos tipos. Siempre preguntan por la bruja Gema y siempre descubren el nuevo domicilio que tiene su abuela. Su abuela se ha tenido que cambiar casi 5 veces en 2 años dentro de la misma ciudad porque no quiere dejar a la familia. Y lo único que dice a veces es, ay, Florecita, no, son deudas de tu abuelito, en paz descanse mi hombre, pero se quedó con unas deudas y me las quieren cobrar. Y cuando Flor se atrevió a decirle, porque ella cree que la abuela está mintiendo, le dijo, oiga, abuelita, pues ¿y por qué no les paga? ¿Qué tanto es? O usted tiene muy buen dinero y si no aquí, mire, entre todos le pagamos. La abuelita le respondió. Doña Esperancita, siendo bien claridosa, le dijo, no están buscando dinero, mijita, están buscando a Gema. Y san se acabó, no más palabras en torno a este tema. Ahora, yo te pregunto, ¿quién crees que sospecha Flor que es la bruja Gema? Voy a decir algo que para todos los que son ya veteranos del canal, ya lo saben. Pero para los nuevos esta es una información que probablemente no habían escuchado. Hace tiempo que no lo digo.
Dentro de los relatos que yo cuento, definitivamente, como en todo, yo tengo mis favoritos. Hay historias que me llaman más la atención que otras. Especialmente tengo cierta afición por casas en las que ocurren eventos extraños, pero también por aquellas personas que tienen profesiones cuya profesión les impide hablar de estos temas. Te estoy hablando desde médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeros, policías, personas cuyo trabajo es tan serio y si simplemente en algún momento relataran cualquiera de estas cosas, afectarían su reputación. Te digo que me llama la atención porque cuando una enfermera, un enfermero, un doctor, un psiquiatra, un psicólogo me manda una historia, ya de entrada a mí me ponen los pelos de punta porque entiendo perfectamente que revelar esto, expresarlo, aunque aquí en el canal guardemos un absoluto anonimato, no es cualquier cosa. Es un esfuerzo fuerte. Es probablemente algo que han traído guardado desde hace tiempo. Por eso, esta historia que te voy a contar, que ocurrió en un hospital a un grupo de enfermeros, es una historia que a mí me encantó. El fin de semana estaba con un grupo de personas conocidas. Estábamos platicando de temas muy superficiales, cuando una de estas personas me dijo, oye, recuérdame antes de que me vaya, tengo algo que contarte. Ya donde terminamos la reunión, nos reunimos como en un espacio de unos 10-15 minutos, donde me dijo esto que estoy a punto de contarte. Esta persona tuvo un chequeo de rutina. Tenía que ir al hospital para hacerse exámenes médicos. Estando ahí, estuvo dialogando con un par de enfermeras. Y las enfermeras, en algún punto, se notaron un poquito nerviosas. Esta persona que ya había tenido cierta plática con ellas y ya había hecho cierta conexión, cierto vínculo, les dijo en un plan como de broma. ¿Qué? ¿Acaso están asustadas? ¿Asustan aquí o qué? Y notó que las enfermeras se voltearon a ver como con una miradita de complicidad y les volvió a preguntar, ¿en serio poco que asustan? Y las enfermeras le dijeron, no diga nada porque después nos regañan. Esta persona se espera unos 10 minutitos, deja que sigan el protocolo de chequeos y antes de que se vayan, les agarra la mano y les dice, por favor cuéntenme la historia, no voy a decir nada, pero yo tengo una persona conocida que narra estas historias en total anonimato, por favor cuéntenme qué pasa aquí. Y ahí les va porque está bien bueno. Le contaron que propiamente no es que asusten en ese lugar, no es eso, pero lo que sí es que había ocurrido unos días atrás un evento que no es la primera vez que pasa, que es la tercera o cuarta vez que cada una de ellas lo han vivido. El problema, o más bien lo interesante, es que cada una de estas personas lo había vivido aparte y no se lo había platicado a la otra hasta que vivieron el evento juntas. Te voy a contar qué les pasó. Dicen que tenían como, imagínate un cuartito de este hospital. Y en este cuartito había 6 camas. En esas camas había diferentes personas que estaban convalecientes, pero ninguna de ellas estaba en ningún estado crítico. Era más bien personas que estaban reposando de alguna cirugía, de algún tratamiento o estaban bajo revisión. A esas 6 personas que estaban ahí, de repente, un día, se les hizo a ambas enfermeras en diferentes momentos ver que ahí, en la sillita que tienen al lado de la cama, había una persona toda vestida de negro sentadita. Ellas, como no es la primera vez que viven esto, esa figura la distinguieron al instante. Una mujer que está sentada como leyendo algo, pero no se escucha nada, no se le logra ver el rostro, solo la silueta se ve femenina y no se ve que la persona que esté en la cama le esté prestando atención o esté teniendo una conversación de vuelta. En esta ocasión la persona parecía estar casi dormida, como con los ojos abiertos y después los cerraba y una vez más. Ya sabían cómo actuar, no entran en la habitación, dan ese espacio y ese tiempo, pero a partir de ese momento tienen que poner mucha atención porque las van a atacar. Las van a atacar no de una forma agresiva, las van a atacar haciendo que en el momento en el que estén más descuidadas, comiencen a sentir una carga de sueño, pero tan pesada
que se van a terminar quedando dormidas, tal vez por un lapso de 3 minutos o de 5. Y el problema es que las va a levantar una alarma, la alarma de los signos vitales de esa persona, porque ya va a estar totalmente en el otro plano. Y como ellas van a llegar tarde, no van a poder reaccionar. Esta es la tercera vez que les pasa, así es que cuando la vio la primera, estaba atenta, estaba en alarma. Y le dijo a la chica de la tarde, oye, pon atención, creo que la persona que está en la cama número 14, por darle un número, puede llegar a tener algún tipo de problemita. Y la otra se le quedó viendo y le dice, ¿hubo problema con algunos signos? ¿Hay alguna indicación de la doctora? No, pero creo que puede tener un problemita. Y se le quedó viendo la otra y sonrió y dice, a ver, déjame ir a ver. Y la detuvo y le dice, no, mejor al ratito ve y chécala. Y le dice, está la señora de negro, ¿verdad? Cuando le dijo eso, la chica que la había visto se le puso toda la piel chinita de los brazos, pero toda chinita. Y le dijo, ¿cómo sabes? Dice, porque yo también la he visto. Sí. Dice, me estás diciendo eso porque te da miedo que me quede dormida, ¿verdad? Y la otra le dice, sí. Las dos comenzaron a contar que ya en el pasado habían vivido esto. La secuencia es la siguiente. Primero, y en esta ocasión no lo vieron, hay una sombra que pasa en los pasillos. Una sombra que si hay más enfermeros junto con ellos, o hombres o mujeres, van a decir que acaba de pasar alguien. El segundo punto es que si van a ver alguna de estas camas donde se supone que no hay visitas, va a haber una persona, una mujer, por lo general, vestida de negro y que va a estar ahí como leyendo algo, pero no está interactuando con la otra persona. La otra persona no le habla, no le dice nada, inclusive si está despierta. El tercer punto es que en algún momento se van a quedar dormidas. Así, estén haciendo lo que estén haciendo, aunque estén de pie, aunque estén revisando una tablilla con signos vitales, van a cerrar los ojos y se van a quedar así. Y las va a despertar la alarma cuando la persona esté sin signos vitales. No es que cada persona que se vaya al otro mundo tenga que vivir esto, no. Pero es que una vez que han visto a la mujer de negro, los otros 2 puntos van a pasar. Estas 2 chicas estaban juntas, hicieron un trato. No nos vamos a ir y vamos a estar aquí despiertas. No se nos va a ir esta persona. Alarmaron a la doctora, todo normal, y de repente en un parpadeo estaba sonando la alarma. Cuando fueron al lugar, esta persona ya había partido. Dicen ellas que no se quedaron dormidas, pero que hay un lapso de 10 minutos que no tienen la menor idea que estuvieron haciendo. Ahora te pregunto, ¿ya habías escuchado de este fenómeno? Ten mucho cuidado cuando prestas tu casa. A veces las personas que tienes enfrente y en las que deseas confiar o confías, a veces no conoces todo de ellas. En el caso de Abelardo, lo que vivió con su sobrino, por poner alguna relación, fue algo muy desagradable. Abelardo tiene una casa, él vive solo ahí, es soltero. Es una casa no muy grande, es una casa que tiene 2 pisos, pero es pequeña. Si tú entras, vas a ver una zona en la que es sala, comedor, cocina, pero realmente mide apenas 3 metros por 5. Y después, al final, ves todos sus muebles de la cocinita pegadas a la pared. Al lado de eso, hay una puerta que abres y directamente te da un pasillo que él le puso un techito y ahí tiene la lavadora y la secadora. Esta prácticamente es toda la planta baja de Abelardo. Hay un medio baño justo detrás de la puerta de la entrada y es todo. En la parte de arriba había 3 cuartos, pero eran unos cuartos pequeñitos. Él decidió tumbar paredes, quedaron nada más ahí unos soportes, unas vigas hacia el techo, pero todo es un loft. Puso una puerta que cerraba el segundo piso, lo separaba del primero, y tenía un aire ventilador de una buena capacidad, y toda esa parte de arriba le encantaba estar él ahí porque dejaba bastante fresco con su aire acondicionado. Por una situación de trabajo, Abelardo se tiene que ir. Cuando le dice a su familia, no a su familia nuclear, sino a la familia extendida en una reunión, que por una situación de trabajo va a estar fuera de la ciudad casi 2 meses, coincide que un sobrino de él, porque más bien es el novio de su sobrina, le está buscando una casa en la que se pueda quedar más o menos cerca de 1 mes para en lo que encuentra residencia, porque él viene de fuera, le están pidiendo el departamento en donde está viviendo, se tiene que mudar, en fin.
Abelardo, después de la insistencia de su sobrinita y de este sujeto, no estaba nada cómodo, pero al final dijo, mira, pues si ya tengo las cosas, qué mejor que él las cuide. Entonces habla con su sobrina, es muy clara con él, y le dice, oye, no quiero que utilicen mi casa para andar ahí haciendo sus cosas, yo no les estoy dando ningún refugio de amor, después tus papás se van a enojar mucho conmigo, así es que habla también con sus familiares, con los papás de esta chica, y todos quedan de acuerdo en que sí va a prestar la casa, pero se va a utilizar bien ese lugar. Transcurren las primeras semanas, hay unas llamadas continuas de parte de Abelardo a este chico le responde muy bien todo el tiempo. En horas no hay ningún vecino que reporte ningún tipo de incidente, molestia o problema. Eso lo pone en tranquilidad y hace que las siguientes 3 semanas no llame. Se supone que este chico ya no debería estar viviendo ahí, pero sabe que sigue estando ahí. No le han dado ningún mensaje que ya se van a cambiar, que la casa está bien, y para él se siente más tranquilo porque no hay reportes de enojos, de molestias de parte de nadie, y bueno, él espera que la casa va a estar normal para cuando regrese, que no va a haber ningún destrozo, y prefiere que alguien conocido y de confianza se quede en la casa que dejarla sola tanto tiempo. Justo 1 semana y media antes de que regrese, es cuando recibe una llamada. Es este chico, le está diciendo que ya consiguió un nuevo departamento, que ya lo va a dejar, que unos 3 o 4 días antes de que él llegue, se va a encargar de limpiar el departamento y dejarlo pulcro, que no se preocupe, que no hay ningún problema con nada, que no le dejó ningún desperfecto. Ay, Abelardo le da un poquito de desconfianza, pero se lleva una muy buena sorpresa. Ya cuando llega la fecha de regreso, llega a su departamento, y el departamento, la casita que tiene, está súper bien, está muy padre. Todo está en orden. De hecho, hay un detalle, pero un detalle que se le hace muy bonito, y es que él ya la pintura de las paredes del piso de abajo y el piso de arriba lo tenía como que ñejo, lo tenía un color blanco, pero que se veía viejito, combinado con, puede ser grasa, pintaditas de mano, ese color que ya no es blanco, sino que ya se ve como con ciertos tonitos café. Bueno, el punto es que ahora está de un color blanco nuevo, brillante, hermoso, y pasa un trapo que tenía cierto nivel de humedad con agüita, y lo pasa por ahí y no se trae la pintura y dice, qué bárbaro, me puso pintura buena. Entonces le habla a este chico para darle las gracias y para decirle que, oye, muchísimas gracias, me dejaste el departamento, la casita pintada, me siento bien a gusto, te agradezco un montón. No. Y bueno, ya le dice que no, que es lo mínimo, ya que no le pidió ni renta, él había juntado algo de dinero y que con eso pintó y ya. Le estaba mintiendo. Había muchísimo más cosas detrás que no le estaba diciendo. Y a Abelardo le tocó pagar todos los platos rotos. Una vez que regresa y él está fascinado, el lugar se ve otra vez como nuevo, como el día que llegó recién a su nueva casa y que se sentía totalmente en su hogar. Ahora estaba otra vez ahí, pero ahora, bueno, ya tenía un poco más de economía, más dinero, y así es que decidió que iba a dejar a su casa como con ciertos retoques tecnológicos padres. Compró una serie de bocinas que las pudo vincular por medio de cable para el primero y segundo piso, compró una Alexa y tenía un televisor, y ese televisor también era estos televisores inteligentes, y bueno, al final lo que él quería era que si ponía a escucharse música, estuviera en toda la casa esa música, tener como un ambiente musical o un ambiente que él quisiera mantener. Y si se ponía a escuchar una película, con las bocinas sonara casi como si estuviera en un cine. Y él podía elegir cuántas bocinas sonaban, dónde sonaban y todo eso. Te cuento todo eso porque de repente lleva ahí cerca de 4 o 5 días y entonces en la noche lo despierta una música de violín. Pero no es cualquier violín, es una música absolutamente aterradora. Es un sonido como grave pero estridente a la vez, música que él no escucha, y no hay voces, solo es ese sonido del violín, pero suena como triste y malévolo. Se levanta, lo escucha, entonces va por el control de su estéreo, de sus bocinas, y comienza a bajar el volumen. Y esto es muy extraño porque es como si se hubiera desconfigurado, desprogramado. Le baja el volumen y comienza a subir, le sube el volumen y sigue subiendo. Llega un momento en el que no le queda de otra más que desconectarlas. Desconecta, se le hace extraño,
Su Alexa está apagada, su televisor está apagado, todo está apagado, pero las bocinas sonaban así. ¡Qué raro! Se va a dormir y se vuelve a despertar como a los 15-20 minutos. Está sonando más tenue. Son las bocinas de la planta baja. Dice, pero esos están conectados con este modular. Va y revisa el modular está apagado, pero suenan las bocinas de abajo. Y se acuerda que también tenían una función para que fuera como manos libres. Las podía conectar tal vez por Bluetooth o alguna otra forma, Wi-Fi o algo así, pero las podía conectar para que tuvieran directamente la información de un aparato. Así es que va a la planta baja y las desconecta, les quita la energía. Ya, se acaba el problema. Va a subir las escaleras, se prende la televisión y de repente está un video en la plataforma donde probablemente estás viendo este video, y en ese video está esa música del violín. Y es algo así como Sonata del Diablo o algo así. Él no recuerda exactamente los nombres, pero era como una música dedicada al diablo y solo era de violín. Se impacta, la imagen es de un demonio, entonces se asusta mucho, apaga la televisión y la desconecta, se va para arriba y de repente Alexa empieza a tocar esa canción. Se asusta, se molesta, está muy incómodo con eso, revisa su celular porque Alex está tocando eso y se da cuenta que el celular no está vinculado a Alexa, no ha puesto la aplicación. Entonces ya, apaga la Alexa, la desconecta, se queda con el celular, lo pone en modo avión y de repente el celular, una hora después, comienza a sonar esa sonata. No tiene el modo avión puesto. Está asustado. No sabe por qué fue eso. Y la mañana siguiente está dándole vueltas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me estoy haciendo ideas probablemente. Un hacker, alguien se metió en mis equipos. Tiene que ser algo de ese tipo. Pasan 2-3 días, vuelve a ocurrir lo mismo, misma canción, mismo orden, bocinas de arriba, bocinas de abajo, Alexa, su celular, la televisión, todo. Llega un momento después de que le ocurre esto 4 veces, que va a hablar con su sobrino y simplemente le va a hablar para preguntarle, oye, ¿pasaron cosas raras mientras estuviste aquí? Y va y le habla, te vuelvo a decir, le digo sobrino, pero realmente es el novio de su sobrina. Lo contacta y le dice que quiere hablar con él, que venga por favor a la casa. Lo invita para echarse un café. Están tomando el café y le cuenta todo lo que está viviendo estos días y dice, ¿no te pasó algo raro aquí? Y el sobrino está impactado. El muchacho le dice, por favor, déjame quedarme aunque sean 3 días más, porque justo estoy buscando que me contacten y no lo había logrado. Ahora que estás aquí me están contactando, es para mí, me están buscando a mí. Y Abelardo se le queda viendo y le dice, no te estoy entendiendo nada. A ver, explícame. ¿De qué estás hablando? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Estás jugando conmigo? O porque lo que yo te estoy diciendo no es juego, tengo miedo, no sé qué está pasando. Y el sobrino le dice, no. Es que yo tengo un grupo de amigos que creemos mucho en que podemos contactar al otro lado, o sea, con el mundo de los muertos. Y ahora que estuve viviendo aquí, pues los invité, tuvimos unas reuniones e intentamos contactarnos con varios. Dice, pero si ya te están tocando esa música, pues tal vez no es nada más un muerto y si es alguien más importante, ¿me dejas traer a mis amigos para contactarlo? Y Abelardo me mandó este mensaje diciendo, mira, lo corrí de mi casa. Desde ese día no he querido volver a saber de ese tipo nada. Hablé con mi sobrina y le dije que la clase de persona con la que estaba, ella no me creía. Hablé con sus papás para que le hicieran presión porque a mí se me hizo un muy mal sujeto, totalmente impropio. Dice, el problema lo tengo en la casa. Tuve que desconectar todo, las bocinas, Alexa, el televisor. Mi celular lo tengo que mantener apagado todo el tiempo. Cuando estoy en la casa y me descuido, lo peor es que ya me han entrado llamadas por el número 0000666. Dice, así, aunque suene cliché, no me importa. Necesito hacer algo. Vivir en esta casa ya no es cómodo, ya no es agradable y siento que eventualmente me puedo hasta volver loco. ¿Y tú? ¿Qué harías en lugar de Abelardo? Delia está viviendo una situación bastante extraña con su marido. Esta situación tiene alrededor de 1 semana que está ocurriendo, pero ha sido tan extravagante que decidió mandármela simplemente para preguntar qué podía hacer al respecto. Ella me cuenta que con su pareja tiene una relación con la que hay mucha química y ambos son unas personas muy apasionadas en todos los sentidos, y cuando te digo en todos los sentidos es en todos. Son personas que todo lo hacen con mucha pasión, se embeben,
Cuando está haciendo limpieza en la casa, ella está totalmente metida en eso y parece un autómata. Ella me dice, me pueden pasar horas. El problema es que si le interrumpen también es muy apasionada. Cuando tiene enojo, tiene muchísimo enojo y explota y grita y empieza a hacer como estos zafarranchos, pero el esposo no se queda atrás. Se entienden perfectamente porque se parecen mucho. Chocan continuamente, pero eso los lleva a otro tipo de pasión. Tienen mucha química y son muy apasionados en todos los sentidos. Hay una situación que vivieron más o menos hace 2 meses. Hubo un despido injustificado, hubo una buena indemnización. El esposo, como es una persona muy apasionada, se movió rápidamente y consiguió un trabajo. No es el que le gusta, no es un puesto que le interese mucho, pero ahorita por este momento está bien. El único tema es que es turno nocturno. A él le toca estar trabajando de noche y llega hasta en las mañanas a su casa, y eso ha hecho que estén en un desfase muy importante de tiempo. Ella ya se había adaptado a esta situación de una manera rápida. Como es una persona que se embebe en todos los tipos de trabajo que tiene y en todas las cosas que hace las hace con mucha pasión, mira, entre el trabajo fuera de casa y el trabajo dentro de casa, hizo que se adaptara, pero en 2-3 días. Pero hubo una situación que ahí comenzó a ocurrir. Como te digo, esto es algo muy reciente, es algo que tienen viviendo muy poco tiempo, pero ella ya la dejó tan desconcertada que quiere saber qué es lo que puede hacer aquí, porque no sabe si lo que está ocurriendo es bueno o es malo. Un día está acostada en la cama y simplemente siente como se abre la puerta de la alcoba, entra su marido, se acuesta en la cama y ella voltea para saludarlo y se topa la puerta abierta, pero no hay nadie ahí. Entonces se queda un poco impactada. Pero eso es todo. Al final estaba tan cansada cuando se fue a dormir que todo lo demás pudo haber sido mera imaginación. No se acordaba si dejó la puerta abierta o cerrada, no se acordaba si el lado de la cama de la otra parte, la parte de su pareja, estaba destendida o seguía tendida. Entonces no tenía tantos datos como para que se impactara, solo fue como un pequeño susto. Se quedó dormida. Al día siguiente vuelve a ocurrir lo mismo, pero ahora sí hay una gran diferencia. Ahora siente que está una mano y una mano que ella conoce perfectamente bien y comienza a tocarle la cadera. Y se entiende totalmente por la forma en la que le está tocando, porque es una sensación que ella reconoce cuáles son las intenciones. Y ella está de acuerdo, así es que se sonroja un poco, sonríe, y cuando voltea para tener este momento, digamos, íntimo, no hay nadie. La sensación desaparece al instante y ella ahora sí está impactada. No está soñando. Ahora sí está segura que antes cerró la puerta, que la cama del lado de su esposo estaba tendida y ahora está totalmente destendida y la puerta está abierta. Aparte fue la sensación. A partir de ahí, cuando está en casa, comienzan a ocurrir cosas extrañas. Está lavando trastes y siente que su esposo le pone las manos en la parte de atrás de la espalda, pero su esposo está en el trabajo, no está ahí, y ella está totalmente segura de eso, porque vio que hace 45 minutos salió de la casa. Así es que con esta certidumbre en la cabeza, le da mucho miedo voltear. No quiere encontrarse nada ahí porque no va a ser su esposo. Voltea a la ventana que tiene enfrente para ver si ve algún reflejo y no ve nada. Entonces voltea a ver a sus hombros. Al no haber nada ahí, la sensación desaparece. Después de eso, comienza una pequeña sensación, como si alguien le estuviera haciendo pequeñas cosquillas en la parte trasera del cuello. Y llega un momento en el que pone la mano detrás del cuello, estira con fuerzas y por primera vez hay rasgos de algo. Un pequeño cabello muy alargado e enchinado de color rojo. Ella tiene el cabello oscuro y su esposo también. Ese cabello de ahí parece que es un cabello de mujer, pero nadie que conoce tiene un cabello rojo. A partir de ese momento, en la cama hay cabello rojo, debajo de su almohada hay cabello rojo, encuentra cabello rojo arriba de la mesa, limpia la casa perfectamente bien y en los lugares que acaba de limpiar hay cabellos rojos. La situación es que una vez más vuelve a ocurrir esto. Está acostada en la cama, comienza a sentir una respiración en el oído, ella se estremece, siente que comienzan a acariciarle la espalda y es donde me dice: narrador, tengo un problema, porque no sé qué hacer aquí, porque sí me está gustando y siento que hay mucha química, pero no sé si esto sea algo bueno o malo. ¿Y tú? ¿Qué le recomendarías a Delia? Tengo que hacer una corrección de algo que les comenté hace unas historias en este video.
¿Recuerdan que les comenté que en los hospitales, o las historias de hospitales y las historias de casas embrujadas, son historias que a mí me gustan mucho? Bueno, me faltó un pequeño detalle. Me faltó decirles que también hay un tipo de historias que en lo personal me cautivan. Son las que tienen que ver que cuando un miembro de la familia nocturna, por haber escuchado algo, recuerda algo que vivió, o cuando comienza a preguntar en su círculo más cercano, resulta que esas personas de las que nunca hubiera esperado que le contaran algo, les dicen que sí tienen una historia y termina siendo algo espeluznante y muy perturbador. Rosendo es la persona que me mandó esta historia. Y Rosendo le tocó estar escuchando uno de estos episodios donde hablé acerca de mi experiencia en una casa embrujada, y él se acordaba que en su familia, en algún momento cuando era pequeño, ya estamos hablando de más de 10 años atrás, se platicó acerca de una casa embrujada. Su papá se puso muy mal y les dijo que a él no le gustaba que hablaran de ese tema. Rosendo, al día de hoy, ya no es un niño, es un adulto. Y eso lo hizo pensar de manera diferente. Primero, creía que su papá era un cobarde, que su papá los temas de terror le podían mucho y lo veía como un gallina. Ahora que es adulto, reconoce las reacciones. Su papá está ocultando algo. Su papá probablemente vivió algo, pero se quedaba pensando, no creo, mi papá es una persona escéptica, no es alguien religioso, no es alguien creyente, pero tampoco cree en nada, y es alguien que se apega mucho a las ciencias. Fue y experimentó. Se acercó con papá y le dijo, papá, quiero preguntarte algo y necesito que seas muy sincero conmigo porque es importante para mí. Y el papá le dijo, ay Jesús, andas muy formal, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres saber? Papá, a ti te da miedo lo sobrenatural porque viviste algo, ¿verdad? Y entonces cuando le dice eso, el papá se desencajó y empieza a tartamudear. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? No, a mí no me gustan esos temas, ya sabes que a mí no me gustan esos temas. Y se pone bien nervioso. Y Rosendo lo agarra y le dice, ya, ve papá, ve. Esa reacción que tienes no es simple miedo, tú viviste algo, dime la verdad. Y el papá le dice, no quiero contar nada. Y le dice, ya sabía que viviste algo. Y entonces Rosendo, que es un tipo muy versado y que es muy bueno para estar como envolviendo en diálogos, estuvo pensando todo el día de qué manera podía enredar a su papá y podía hacer que su papá le contara la historia detrás de tanto miedo. Así es que simplemente fue y le contó, papá, yo creo que no es justo y yo creo que es muy desconsiderado de tu parte que no nos cuentes esa historia. Y el papá le dijo, ¿por qué no es justo y por qué es considerado? Porque sería una forma de protegernos. Saber lo que te pasó a ti haría que nosotros no cometiéramos errores o nos alejáramos de cosas peligrosas. Al no compartirlo con nosotros, conmigo, con mis hermanos y con mamá, nos estás volviendo vulnerables. La culpa fue la forma en la que Rosendo hizo que su papá le abriera todo. Su papá se tuvo que tomar un par de días, no fue cualquier cosa para él, realmente era algo traumático, y después de que lo escuches, creo que lo vas a entender. Reunió a su esposa, a Rosendo y a su hermana menor. Tienen un tercer hermanito, pero este hermanito sí es una persona ya de apenas 5 o 6 años, está muy pequeño para escuchar esta historia que está espantosa. Grandes rasgos, porque lo que le ocurrió no le ocurrió cuando era adolescente, le ocurrió cuando este señor era apenas un niño. Estamos hablando que ya son más de 40 años. Él dice que él no es de esa ciudad, que él vivía junto con sus papás y sus hermanos en un pueblito, una ciudad muy chiquititita. Y en esa ciudad chiquititita todos se conocían y era un pueblo pequeño con poquita gente, pero era un pueblo bueno con gente muy buena. Todos se defendían, todos se querían. Cuando había una fiesta de pueblo, todos estaban invitados. ¿Y sabes qué? No era gente rica. Todos ponían, todos llevaban para compartir, porque se entendía que el punto era la intención. Era de estas pequeñas ciudades en las que cuidan mucho a la familia y se cuidan mucho entre ellos. En ese lugar había una casa que era un tabú. Nadie quería hablar de eso y él no sabe cuál es la historia de ese lugar. Él le decía que era la casa negra. La casa no era negra. Lo que sí era negra era la puerta.
porque se veía que era una puerta de madera antigua y que estaba como cubierta como con moho o algo así. El resto de la casa, parte estaba en obra gris y otra parte estaba pintado en un color blanco y se veían capas celestes y amarillas, como si en algún momento hubiera estado habitada y fue en algún momento como pintada, pero ya estaba descuidada. Sin embargo, todos los vidrios de esa casa estaban intactos. Las puertas, que era la principal, una lateral y la del patio, también estaban intactas. ¿Y sabes qué? Desde que el papá de Rosendo tenía uso de razón, esa casa no estaba habitada y nadie hablaba acerca de esa casa. Nadie decía qué pasó ahí, quién vivió ahí, ni nada. Si alguien preguntaba, le callaban la boca. No importa quién te haya escuchado. De esa casa no se habla. Cambia de tema, no queremos hablar de eso. Y era un tabú. Él recuerda perfectamente que fue él el que se dio cuenta que la casa negra estaba otra vez habitada. Y se dio cuenta justo cuando en su casa había una fiesta. No recuerda de quién fue, si fue de sus papás o de él mismo, de una tía, no lo recuerda. Pero hubo una fiesta en su casa, toda la comunidad estaba ahí y él sale para recoger algunas cosas de alguna parte y cuando sale y pasa por la casa negra, ve que hay luces encendidas, pero no luces eléctricas, sino velas, y ve a una persona que está subiendo y se ve desde los ventanales. El problema o la situación es que esa persona le genera una sensación de malestar tremenda. No recuerda si es una anciana, si era un anciano, si era una mujer o si era un hombre, pero vio que esta persona cuando estaba en las escaleras volteó y se le quedó viendo. Cuando se le queda viendo y le clava la mirada, él sintió una combinación entre miedo y vergüenza, como si estuviera haciendo algo malo y lo acabaran de descubrir. Así es que agarró corriendo por toda la calle y de repente, como 5 o 6 minutos después, se dio cuenta que estaba corriendo como gallina descabezada, sin rumbo alguno, no sabía ni a dónde iba, ya se le había olvidado para qué había salido de su casa. Se asustó mucho. Él llega a su casa y se topa con una gran sorpresa. Toda la gente del pueblo que se supone que debería estar ahí celebrando, de ahí no queda ninguno. La casa está vacía y en silencio. El segundo tema es que la casa está a oscuras, eso no es normal. En esa casa sí hay electricidad. Cuando toca, la puerta se abre rápido y en lugar de darle la bienvenida como normalmente lo hacían porque su familia eran muy payasos y le decían Don Martín, ¿cómo está? Él no le gustaba que le hablaran de Don. Así es que él cuando le decían eso se ponía muy molesto, pero ya era algo habitual. Era como un juego dentro de la familia. En lugar de eso se abrió la puerta, unas manos salieron rápido, lo abrazaron y lo metieron rapidísimo en la casa y cerraron la puerta. Martín estaba asustado. Le dijeron, ¿qué hacías tan tarde? ¿Qué hacías tan tarde? Y él, pues es que salí a la tienda, lo que me pediste, a recoger lo que fuese. Y el papá le dice, sí, pero eso fue hace muchas horas, ¿por qué estabas tan tarde afuera? Y Martín tiene un desconocimiento del tiempo en ese momento. Está en un lapsus. No tiene las palabras para expresar, simplemente no se acuerda. Y entonces le dice a su papá, es que me asusté mucho. ¿Por qué, hijo? Es que vi la casa negra y había alguien adentro. Y el papá se pone bien pálido y le dice, ay, mijito, dime que no te vieron. Se me quedó viendo, papá. Y dice, ay, hijo, ya no salgas de la casa, por favor. Vamos a tener que tener mucho cuidado. Pasan un par de días y ocurren dos situaciones que Martín no recuerda con exactitud cómo pasó. Al final, entiéndanlo, es un niño de apenas 9 años que está en shock y en un impacto porque él está viviendo una pequeña película de terror. Recuerda que un día les tocan a la puerta de la casa, sus papás están muy asustados porque afuera de la casa hay una cómoda gigante, algo enorme, muy bonita, con varios cajones y en la parte de arriba un espejo. Se ve muy antigua, pero no hay nadie ahí entregándoselas. Solo está ahí. ¿Quién les tocó la puerta? ¿Quién sabe? El problema es que la cómoda trae un moñito en la parte de arriba. Se entiende que es un regalo y que es para ellos. Lo siguiente que se acuerda Martín es que esa cómoda está en el cuarto de sus papás y tienen discusiones de manera continua. Su mamá diciéndole, por favor, saca esta cosa de aquí. Y el papá diciéndole, ya sabes qué pasa si no aceptamos sus regalos. Y entonces, Martín no entiende qué es lo que está pasando ni quién lo mandó. El tema es que a partir de que esa cómoda llega a la casa, empiezan a ocurrir cosas en la casa. De repente, él está seguro que ha estado escuchando a un par de niños que están hablando en uno de los pasillos. Y cuando se asoma a preguntar quién es,
porque es un pueblo pequeño de gente buena. Las casas ni siquiera se les pone seguro. Y sí, a veces pasa que los niños son descuidados, van caminando a la casa de enfrente porque ahí vive su amiguito y se meten sin preguntar, no tocan la puerta. No son personas que tengan una costumbre de unos modales urbanos, pero ellos se entienden y se quieren así. Entonces, cuando se asoma y pregunta ¿quién está hablando ahí?, él esperaba encontrar unos niños de la comunidad, solo no reconoció las voces. Y la casa estaba vacía. De hecho, él estaba solo. No estaba ni siquiera papá y mamá. Eso hizo que se sintiera con un poquito de miedo. Él no conoce de fantasmas. Él no conoce de demonios. Él simplemente lo hizo sentir con mucho miedo que escuchó unas voces y ahí no están. Tal vez le quieren sacar un susto. Tal vez lo quieren agarrar con sorpresa, si es que vuelve a hablar fuerte. De que ya los escuché, ¿dónde están? Y ahora empieza a escuchar unos pasitos en el cuarto de papá y mamá. Son como un caminadito que van alrededor de la cama y Martín se asusta. Está muy raro. ¿Quién se metió en la casa? No lo conoce, ningún niño se comporta así ahí. A lo mucho le sacarían un susto, pero eso ya está raro. No quiere ir a investigar, mejor se sale de la casa y se queda esperando a papá y a mamá. A partir de ese momento, papá y mamá están preocupados. A nadie le había pasado nada en la casa. Ahora que le está pasando algo a Martín, ellos saben que las cosas pueden empeorar. ¿Por qué? Martín no lo entiende. Pero parece que ellos conocen cosas que él desconoce. Aquí hay una situación. Y papá y mamá no son honestos al 100% con parte de la comunidad. Y les piden a 2 vecinos que tienen unos niños de la edad de Martín que por favor los dejen venirse a la casa a quedar junto con Martín. Que porque van a estar ellos como fuera del hogar en cuestiones de la labor, de su trabajo, que por favor les permitan estar ahí para que Martín no esté solo. Por alguna situación, los papás de Martín no quieren que él vaya para allá. Quieren que los niños vengan. Al final, estas familias aceptan, mandan a los niños para allá. Y aquí es donde empiezan a ocurrir los eventos que traumaron a Martín para siempre. Él dice que desde que llegan estos niños comienzan a jugar, pero que uno de ellos comienza a comportarse raro. Esta persona, este niño que comienza a comportarse raro, le dice que por qué no le presenta a sus amiguitos. Y él le dice, ¿qué amiguitos? Los que viven en el cuarto de tu papá, ya los escuché, les gusta platicar mucho cuando nosotros estamos también platicando. Y Martín se asusta porque se acuerda de los pasitos y se acuerda de las voces de los niños. Y les dice, es que yo ya los escuché, pero yo no los conozco. Y el niño les dice, es que ellos dicen que parece que a ti te dan miedo, que por eso no se quieren presentar, pero que quieren jugar conmigo. A partir de ahí, este niño en cada oportunidad se mete escondidas al cuarto de los papás de Martín. Martín lo está buscando por toda la casa y se lo topa en el cuarto. Aquí hay algo bien extraño. El niño no está hablando a la cama o debajo de la cama o en el closet, le está hablando a la cómoda. Y la cómoda esa, la cajonera esa que le regalaron, es muy raro porque los cajones son muy pesados y cada vez que el niño está ahí, los cajones, especialmente los de arriba, están muy abiertos y los de abajo nada más poquito abiertos. Martín lo ve y ve que está platicando mucho. Y cada vez que lo ve que está platicando mucho, se asoma y le dice, hey, vente, vamos a jugar, salte de aquí, este es el cuarto de mis papás. Y este niño les hace caso, hasta que en una de esas, Martín se queda un poquito más de ese tiempo, voltea al cuarto y ve cómo los cajones empiezan a cerrar solitos. Eso le da mucho miedo, pero también le da mucha curiosidad. Y la próxima vez que su vecinito se mete al cuarto de sus papás, él pone mucha atención, lo corre de ahí y donde corre, Martín se va corriendo a los cajones y se asoma, y es ahí cuando ve un par de ojos de color amarillo, unas pupilas como de ser humano, pero son amarillos completamente, y la parte de aquí del rostro es como una cara que está media demacrada, media amarillenta, como si fuera una persona bastante mayor. Y él reconoce en ese instante que aunque la voz es de niño, los ojos no lo son, son de un adulto. Le da un miedo terrible y la voz le dice, yo no quiero jugar contigo, vete. Y Martín, muerto de miedo, se va de ahí. Su amiguito empieza a ir cada vez más a ese cuarto. Martín está esperando que lleguen sus papás. Cuando llegan sus papás, llegan tan cansados que él no sabe ni a dónde fueron ni por qué llegan tan cansados, pero cuando les quiere hablar, sus papás nada más lo callan y le dicen que se espere, que ahorita están en cosas más importantes. Para ese fin de semana,
por alguna forma misteriosa que hasta el día de hoy no se resuelve, ese niño de la comunidad desaparece y no lo vuelven a encontrar. Es una comunidad de gente buena, donde hay personas buenas. Ahí nadie hizo nada de eso, simplemente se esfumó. Martín fue y le contó a sus papás eso, y le contó todo lo que había vivido y le contó de los ojos y de las voces. Sus papás no se inmutaron, ayudaron en la búsqueda del niño, pero Martín notó algo muy raro. Después de eso, fueron a avisar a la comunidad que ellos ya se querían ir de ahí, que se sentían muy afligidos por lo que le había pasado a este muchacho, pero notó que esa cómoda, esa cajonera, la desarmaron cajón por cajón, y cada cajón le quitaban todos sus clavitos y dejaban madera sobre madera, y él fue a ver que cuando quitaron todos los cajones, en la parte posterior estaba dibujada una puerta, y en la parte donde debería tener una perilla había un circulito con una estrella invertida. Martín no entendía lo que estaba viviendo. Pasaron muchos años hasta que empezó a atar cabos y se dio cuenta que tal vez sus papás hicieron algo que estuviera detrás de la desaparición del niño y que tal vez por esa puerta entraba esa cosa que vivía en la cajonera que les habían regalado. Y todo esto parece que era parte de la maldición de los habitantes de la Casa Negra. ¿Y tú? ¿Aceptarías ese regalo?